El pasaje bíblico de hoy, Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la prédica anterior les dije que vivir una recta vida cristiana no es algo difícil. Añadí que para ello es indispensable fijarse una clara meta u objetivo y asimismo vivir por fe. Por eso les compartí mi testimonio, cómo me inicié en mi vida cristiana y la forma en que conocí al Dios vivo. Mi testimonio es también el testimonio de muchos de ustedes. Muchos, repito, testifican los milagros que Dios ha hecho en sus vidas, señales y milagros. Muchos de ustedes han experimentado en sus vidas sanidades y bendiciones financieras. Retomando la prédica anterior. En segundo lugar, para vivir una recta vida cristiana en forma práctica, deberá proseguir hacia su objetivo sin cambiar, es decir, no deberá darse por vencido a mitad del camino. Tener un corazón cambiante es un gran impedimento en su vida cristiana. La razón por la que yo pude llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto es porque jamás tuve doble ánimo, es decir, no me di por vencido ni cambié de idea con el paso del tiempo. Cuando un niño estudia, se supone que debe tener un plan de trabajo y un tiempo determinado para llevarlo a cabo. Si mantiene ese plan trazado sin variar, entonces podrá estudiar bien. Si usted se fija una meta clara y concreta y a la vez útil y prosigue sin cambiar, logrará alcanzarla. Sin embargo, hay muchos que cambian a mitad del camino. Ese es el problema. Yo nunca lo hice. Igualmente, como jamás he cambiado en mi vida de fe, ni me he dado por vencido, he podido conocer más profundamente el mundo espiritual, y mientras más profundizaba en este mundo, me he dado cuenta que no hay fin en ese conocimiento. Y Dios ponía en mi espíritu alcanzar otro nivel aún mayor de fe. Y así fui desarrollando mi vida espiritual. Dios siempre me llevaba a otro nivel de conocimiento y de revelación espiritual. Así llegué a tener un concepto total y completo del reino espiritual, del mundo de las tinieblas y del mundo de la luz. Hermanos, todas las respuestas se pueden hallar en el mundo espiritual. Lo imposible se hace posible. Pude hallar respuesta a interrogantes como ¿por qué vienen las enfermedades? ¿Por qué fracasan los negocios? ¿Cómo Dios puede prosperar financieramente? Etcétera. Dios me reveló todo esto y mucho más. Y en este crecimiento espiritual jamás me di por vencido. Más bien, fui obediente en todo. Y así pude llegar a la plenitud del Espíritu y a un profundo conocimiento del reino espiritual. Repito, jamás me di por vencido. Tampoco fui impaciente. Nunca me desanimé si la revelación de Dios tardaba en llegar, porque
de seguro vendría. Solo creí, oré y esperé. Jamás se me ocurrió abandonar mi vida de fe. Si lo hubiera hecho, todas mis oraciones habrían sido en vano. Y como jamás me di por vencido, ni tuve un corazón cambiante, no me fue difícil llegar al nivel del espíritu. Por cierto, eso no quiere decir que no me costó llegar a este nivel espiritual. Tuve que esforzarme en oración y en ayuno constantes. No obstante, nunca consideré eso algo difícil de hacer. Cuando Dios me reveló el libro de Apocalipsis, no fue algo gratuito. Tuve que ayunar por 21 días y luego me lo reveló. Todo me costó esfuerzo y dedicación. Hermano, si su corazón no cambia ni se da por vencido, jamás sentirá que alcanzar su objetivo es difícil. En el caso del montañismo, si el que escala una cima piensa en algún momento en descansar o en regresar, entonces inmediatamente sentirá que continuar ascendiendo es algo difícil. Por el contrario, los que perseveran subiendo hacia la cima no pensarán que es difícil. Les cuento algo. El hijo de una de nuestras pastoras asistentes se estaba muriendo debido a una grave enfermedad. Estaba, repito, al borde de la muerte. Sin embargo, al ver el rostro de esta pastora, me percaté que ella no estaba angustiada ni afligida. Su actitud hacia Dios, hacia su pastor y hacia su iglesia jamás cambió. Y como tuvo esta clase de corazón constante, nunca se dio por vencida ante ninguna circunstancia, por adversa que ella fuera. Dios vio su corazón y su actitud constantes y sanó a su hijo. Como ya dije anteriormente, tener un corazón constante y no darse por vencido son dos cosas cruciales en su vida cristiana. Lo mismo sucedió con una nueva creyente, quien hace poco dio su testimonio. Antes que su esposo se convirtiera, ella tenía que traer a sus 2 hijos pequeños a la iglesia para asistir a los 2 cultos del día domingo. No obstante ello, siempre venía alegre y gozosa a la iglesia. Y cuando llegó el momento, Dios sanó a su esposo de una grave enfermedad y él se convirtió. Además, bendijo abundantemente a su familia. Hermanos, hay infinidad de testimonios como los ya mencionados. Hermanos y hermanas que han corrido la buena carrera de la fe sin cambiar. Y si les preguntan, todos ellos dirán que no les ha sido difícil hacerlo. Si la meta o el propósito que se ha fijado en su vida es el correcto, no les será difícil proseguir hasta alcanzarlo. Sin embargo, si ese objetivo es pecaminoso, su vida no será nada fácil. La razón principal por la que una meta le parece difícil y problemática de alcanzar es debido a lo que tiene en su corazón. La vida cristiana le puede parecer difícil y gravosa si tiene un corazón cambiante y tiende a abandonar todo a mitad del camino. Le pregunto, ¿cree usted que su vida cristiana es difícil o no? En la medida en que se trace una clara meta, no le resultará difícil vivirla. Si vive en la carne y busca satisfacer los deseos de la carne, su vida al final le resultará un infierno. No obstante, si se despoja de esos deseos de la carne, vivirá feliz. Si tan solo pudiera despojarse de esa actitud cambiante, su vida cristiana le resultaría más llevadera. Podría muy fácilmente despojarse de todo pecado y de su naturaleza pecaminosa. Si piensa que vivir una vida cristiana es difícil,
lo exhorto a examinar su corazón, a ver si tiene en su interior ese deseo de darse por vencido o de cambiar siguiendo su propio beneficio. Estimado público, actualmente no es fácil que a alguien lo promuevan o asciendan en su trabajo. La pasada semana un hermano de iglesia fue ascendido a gerente de una sucursal de uno de los principales bancos de este país. Hay otros hermanos que han sido igualmente promovidos en sus puestos de trabajo. Hay uno al que han nombrado vicepresidente de la compañía donde trabajan. En una empresa hay diferentes posiciones o empleos, ¿cierto? Empiezan como obreros y luego van ascendiendo hasta llegar a formar parte del personal administrativo y luego de la gerencia. Bien, este hermano en cuestión empezó como obrero y ascendió hasta administrador. Y finalmente lo nombraron gerente de una sucursal, repito, de uno de los bancos más importantes de Corea. Sin embargo, si se hubiera dado por vencido luego de un par de años, tan solo porque no había sido promovido, o si hubiera cambiado de trabajo por tener una actitud inestable, le hubiera sido mucho más difícil ascender en su centro laboral. Hermano, si cambia frecuentemente de trabajo, verá al final que eso no lo ha beneficiado en nada. De hecho, para todos ustedes debería ser más fácil llegar a la Nueva Jerusalén que obtener un ascenso en su empresa. Hermano, si es fiel y leal en su trabajo, no le será difícil ser promovido. No obstante, llegar a la Nueva Jerusalén debería ser más fácil. No le debería tomar tanto tiempo. En función de su esfuerzo personal, podrá alcanzar más rápidamente la Nueva Jerusalén. Por eso, lo animo a nunca darse por vencido ni a cambiar de actitud en su carrera de fe hacia la Nueva Jerusalén. Hermano, si tan solo se despoja de todo corazón y actitud cambiante y es perseverante, no tendrá dificultad alguna en alcanzar su objetivo. Más bien, le resultará muy fácil hacerlo. Espero que todos ustedes rápidamente desechen toda actitud y comportamiento cambiante y todo deseo de darse por vencido o abandonar su carrera de la fe. Y entonces ya no tendrán la idea que vivir una vida cristiana recta es algo difícil. Los animo a extirpar y desechar de su corazón todo deseo de renunciar o de cambiar en su vida de fe. Así podrán vivir una correcta vida cristiana, feliz y sin presiones. Si su forma de vida ahora es equivocada, deberá cambiar, pero si es la correcta, entonces deberá proseguir por la misma senda sin variar. Les cuento algo. Un joven se me acercó la otra vez y me dijo que es adicto a los juegos de Internet. Me comentó que hace 20 años que es adicto al Internet. Salía del colegio y lo primero que hacía era sentarse enfrente de la computadora y poner esos juegos. Ha venido haciendo eso por 20 años. Ahora bien, este joven se ha dado cuenta que ha perdido 20 años de su vida y tomó la decisión de dejar ese vicio, pero no le fue tan fácil hacerlo. A pesar que se había dispuesto a dejar esa adicción, una vez que llegaba a casa, automáticamente prendía la computadora para buscar juegos en el Internet. Como sabía que lo que hacía estaba mal, quería cambiar y dejar ese vicio. Se dio cuenta que lo que antes consideraba algo divertido, ahora ya no lo podía dejar de hacer. Ya no era más algo divertido. Y entendió que eso no le era de ningún provecho para su vida. Por eso me dijo que aun cuando había decidido dejar el Internet, no podía hacerlo.
y me pidió que orara por él para que pudiera sacar de su mente esa obsesión. Retomando el tema. Tercero, para vivir una recta vida cristiana sin preocupaciones, deberá estar siempre gozoso en su carrera para lograr su objetivo o meta. Hermanos y hermanas en Cristo, les voy a dar otro ejemplo. La razón por la que algunos practican el montañismo, aun siendo un deporte bastante duro y peligroso, es probablemente por el gozo que sienten al llegar a la cima. Por eso hay quienes, luego de escalar una montaña, buscan otra aún más alta y más difícil de subir. Y como ya han experimentado el placer de conquistar la cima de una montaña, ya no piensan que es algo difícil o complicado hacerlo. A los que no les gusta este deporte se preguntan cómo puede ser que alguien gaste su tiempo y su dinero en subir una montaña. No obstante, los que lo practican se sienten realizados al alcanzar la cima de la montaña. Ahora bien, ustedes tienen la meta de llegar al reino de los cielos y a la nueva Jerusalén, donde vivirán por siempre en eterna felicidad y gozo. Allí no habrá muerte, ni llanto, ni más tribulación. No habrá enfermedades ni preocupaciones. No tendrán que angustiarse por gastar dinero, ni por lo que tienen que comer o vestir. Les pregunto, si esta es su meta, ¿acaso dirían que el camino es difícil? Más bien, se sentirían contentos y felices de poder hacerlo. Es lo mismo con su vida en Cristo. En su vida de fe se planteará diferentes objetivos por alcanzar, uno a uno y paso a paso. Por ejemplo, primero deberá fijarse la meta de llegar al primer reino de los cielos, luego al segundo, después al tercero y al final a la nueva Jerusalén. Si lo hace así, vivirá una vida cristiana práctica y llevadera. Su nivel de fe deberá crecer, como ya dije, del primer al segundo y luego al tercero y al cuarto hasta llegar al quinto nivel de fe. Hermano, una vez que llegue a este quinto nivel, sentirá un anhelo mayor por conocer más del reino espiritual. Entonces, entrará en una dimensión espiritual extraordinaria. Podrá seguir la huella que han seguido otros grandes hombres de Dios. Y cuando alcance estos logros, podrá entender mejor el propósito de su vida en Cristo. Deberá saber con toda certeza cuál es su nivel de fe y si, por ejemplo, está en el segundo nivel, deberá saber cómo llegar al tercer nivel de fe y así podrá alcanzar ese nivel. Y así sucesivamente hasta llegar al cuarto y al quinto nivel de fe. Todo lo que tendrá que hacer es plantearse una meta clara y determinarse a cumplirla con gozo y sin quejas ni lamentos. De un nivel a otro mayor, podrá alcanzar la nueva Jerusalén. Hermanos, ya les he mencionado del hermano que fue promovido en el banco. Cuando vino, me dijo que una de sus peticiones de oración era llegar a ser administrador de una sucursal o agencia de esa institución bancaria. Él tenía una clara meta y para alcanzarla se esforzó. Tenía que demostrar que en realidad merecía ser ascendido a ese puesto. Ahora bien, si la gente común puede esforzarse tanto por ascender en su trabajo, cuánto más ustedes que desean llegar al reino de los cielos deberían de esforzarse. Hermanos, ¿no saben lo bien que uno se siente cuando ha alcanzado una meta
que se ha propuesto. Sin embargo, algunos de ustedes sienten que es difícil hacerlo cuando descubren sus faltas o deficiencias en su vida cristiana. No obstante, les digo que debería ser todo lo contrario. Hermano, desde que fui nuevo creyente, cada vez que me daba cuenta de algo malo que había en mi corazón, daba gracias a Dios porque así me podía despojar de esa maldad. Tal como dice la carta a los Hebreos, deberá resistir el pecado hasta la sangre, es decir, hasta el máximo, pero no con pesar, sino con gozo, alegría y fe. Jamás me sentí mal al darme cuenta de mis errores o fallas en mi vida espiritual, ni tampoco pensé que era algo difícil dejar esos malos hábitos. ¿Por qué debería sentirse mal si encuentra las fallas que tiene que corregir en su vida cristiana para llegar a la Nueva Jerusalén? Por ejemplo, suponga que está escalando una montaña y que lleva consigo una mochila muy pesada. En la medida en que sube la montaña, esa carga le resultará cada vez más pesada. Entonces, abre la mochila y ve que está llevando muchas cosas que no necesita ni requiere. Le pregunto, ¿qué haría en ese momento? Con toda seguridad tiraría todo aquello que no necesite. Aligeraría su carga todo lo posible. ¿O acaso llevaría una carga innecesaria sobre sus espaldas? Lo mismo sucede cuando haya las fallas o los malos hábitos en su vida cristiana y se despoja de ellos. Apenas los halle, deberá desecharlos por completo. Una pregunta, ¿no se sentiría aliviado al hallar más cosas de las que debe despojarse en su trayecto de fe hacia la Nueva Jerusalén? Cuando algunos dicen que el mensaje ha sido excelente y que ha tocado su corazón, ¿qué significa eso? Quiere decir que usted ha encontrado algo en su interior que debe corregir o que debe desechar. Eso se dice cuando la prédica ha tocado su corazón. Una vez que halle esa maldad o ese mal hábito, lo podrá extirpar de su corazón y luego podrá en verdad adorar a Dios en espíritu. Así hallará todo aquello que a Dios no le agrada en usted. Y al hacerlo, podrá despojarse de todo eso. Tal como el apóstol Pablo dijo, cada día muero, así usted deberá vivir su vida cristiana diaria de esa manera, muriendo a sus malos pensamientos, muriendo a sus malos hábitos, muriendo a todo chisme y murmuración que le guste escuchar. Así podrá limpiarse de toda forma de maldad. Y entonces solo quedará en usted la verdad y su corazón reflejará el corazón del Señor. Esto es cultivar su corazón espiritualmente. Hasta llegar a este punto deberá continuar despojándose de todo lo malo que hay en usted. Sí, así deberá morir diariamente a su egoísmo y egocentrismo. Hermano, en la medida en que extirpe y saque toda forma de maldad y esos malos hábitos de su interior, podrá llegar a una mejor morada en el reino de los cielos y vivirá una vida cristiana más feliz. Por eso, cada vez que hallen algo malo en su corazón y se despojen de eso, alégrense y regocíjense, porque ese es el verdadero camino hacia la santidad. Deberá pensar que si se queda con algo malo, su vida cristiana le será más complicada de vivir. Por eso deberá estar siempre agradecido por hallar lo malo que hay en su interior y así poder despojarse lo más rápido posible de eso. Una pregunta, ¿saben por qué Job fue refinado? ¿Por qué Dios permitió que Satanás lo acusara? Job tenía un temor reverente de Dios, era bondadoso, por eso creía que era justo ante Dios, pensaba que no tenía maldad en su corazón. Entonces vino su refinamiento, perdió a todos sus hijos, toda su riqueza y le salieron úlceras en todo el cuerpo. Incluso su esposa lo maldijo y sus amigos que fueron a visitarlo lo reprendieron diciéndole que estaba enfermo debido a su pecado. No obstante, Job no se daba cuenta de ello. ¿Saben por qué? Porque creía que estaba viviendo en forma correcta. Sin embargo,
vivía de acuerdo a su propio criterio y patrón de pensamiento. Sí, tal vez ayudaba a las viudas y a los huérfanos, presentaba sacrificios a Dios todo el tiempo, se preocupaba para que sus hijos no pecaran y por eso daba ofrendas a Dios en su nombre. Tenía temor de Dios y creía que era justo ante él, pero Dios le reveló la maldad que había en su interior. Y entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente se arrepintió de todo corazón. Cuando se despojó de todo aquello que debía despojarse, entonces Dios lo sanó al instante y le multiplicó todas sus bendiciones. Sí, hermano, todo lo que tiene que hacer es desechar lo malo que hay en su corazón. Debe vivir una recta y correcta vida cristiana. Debe plantearse metas espirituales y esforzarse al máximo por alcanzarlas. Deberá hacer que su alma y su espíritu prosperen. No obstante, muchos se esfuerzan al principio de su vida cristiana, pero luego decaen en su entusiasmo y vuelven sus ojos al mundo. Son tentados por las cosas del mundo y vuelven a pecar. Hacen lo que Dios y su pastor les dicen que no deben hacer. Y en un momento determinado, Dios se alejará completamente de usted y Satanás lo envolverá y lo seducirá, se enfermará o lo despedirán de su trabajo o su negocio quebrará. Pero el amor de Dios es infinito. Por eso permite esa enfermedad o prueba en su vida. Si todavía hay en usted algo de amor por Dios, entonces Dios le dará otra oportunidad para arrepentirse y sanará de su enfermedad. Dios lo prosperará financieramente y obtendrá un buen trabajo. Pero todo esto será posible si hay un verdadero arrepentimiento. Sin embargo, no es fácil llegar a ese arrepentimiento completo. ¿Saben por qué? Porque muchos de ustedes intencionalmente vuelven a cometer el mismo pecado. Ustedes saben que deben hacer algo, pero desobedecen la palabra y pecan. Tal como mencionan los capítulos 6 y 10 de la carta a los Hebreos, Dios no les dará el espíritu de arrepentimiento y no lo podrán hacer. Es decir, no podrán arrepentirse. No podrá sanar ni conseguir un buen trabajo y se quedará en la misma situación de pobreza e infelicidad. Tal vez crea que no volverá a pecar, pero si no se arrepiente de verdad, Dios no podrá obrar en su vida. Deberá confesar su pecado ante Dios. Usted ya conoce la verdad. Ya sabe que es algo malo murmurar, escuchar chismes y hablar mal de los demás, pero lo sigue haciendo. ¿Por qué la ha cegado su propia morbosidad por enterarse de lo que no es de su incumbencia? ¿Por qué ha hecho lo que su pastor le ha dicho no debe hacer? Hermano, hermana, deberá arrepentirse de todo corazón, con lágrimas y llanto. Incluso sentirá vergüenza de ver a su pastor. Si logra arrepentirse, bien por usted, pero el problema es que muchos no llegan a hacerlo y se lamentan porque vuelven a pecar. Sin embargo, algunos, luego de este doloroso proceso, llegan a ese verdadero arrepentimiento con llanto y lágrimas, es decir, de todo corazón. Una vez que se arrepienta de esta manera, sentirá alivio y reposo. ¿Sabe por qué? Porque se despojará de la carga del pecado que llevaba en sus hombros, y Dios le dará una medida de fe. Y así podrá determinarse a creer en la palabra de Dios y a obedecer a su pastor. Sí, hermanos, luego de arrepentirse, Dios le dará una medida de fe. Entonces oraré por usted y Dios obrará en su vida y en su cuerpo. Sin importar la clase de enfermedad que pueda padecer, Dios lo sanará en forma completa. Arrepiéntase de corazón y Dios obrará,
pero muchos de ustedes no lo hacen. Se arrepienten hoy día y mañana cometen el mismo pecado. Le pregunto, ¿por qué está enfermo? ¿Por qué pasa por dificultades financieras? ¿Acaso cree que puede engañar a Dios? Jamás lo podrá hacer. Dios lo sabe todo. Él ve el interior del corazón de todos. Arrepiéntase de una buena vez para que Dios obre en usted y en su familia. Arrepentirse solo de labios no es verdadero arrepentimiento. Deberá ser honesto y arrepentirse de verdad, completa y absolutamente. Nunca deberá decir que ha perdido su primer amor por el Señor y que por eso ha cedido ante la tentación. Y luego venir a pedirme que ore por usted. Me pregunto, ¿podrá ser eso real arrepentimiento? Deberá hacerlo de todo corazón. Deberá llorar y quebrantar su corazón. Deberá hacerlo ante Dios. Dios le dice que no arroje perlas a los cerdos ni a los perros porque no las apreciarán. ¿Cómo entonces puede decir que se ha arrepentido y luego pisotea la misma palabra de Dios? Repito, deberá hacerlo con lágrimas y llanto, y entonces Dios lo sanará, lo bendecirá y responderá sus oraciones. Si tiene esta clase de actitud, entonces le será fácil darse cuenta de su pecado y despojarse de él, y tendrá gozo al hacerlo. No le resultará difícil. Su camino hacia la santidad será lleno de gozo. Si usted es así, siempre estará alegre y dará gracias en toda clase de circunstancia, aún en las pruebas. Y Dios le bendecirá en su momento. Cuando pase las pruebas, Dios lo verá y dirá que usted es un buen hijo quien lo ha glorificado en tiempo de prueba, y Dios obrará en su vida. De esta manera, lo imposible se hará posible y será bendecido. Por cierto, deberá tener paciencia y perseverar. Jamás deberá cambiar. Si su corazón cambia a mitad de su camino de fe, todo lo anterior no le servirá de nada. Hermano, debe hallar su propio ego, su egoísmo, y así, al despojarse de ello, perfeccionarse. Podrá transformar su corazón limpiándolo de toda maldad. Por eso podrá vivir siempre feliz en su camino de fe sin importar la situación por la que esté atravesando. Y no solo yo, sino también todos ustedes lo pueden hacer. Fíjense una meta y corran con gozo hasta lograrla. Yo siempre me he planteado objetivos y he perseverado hasta alcanzarlos. Aún lo hago así. Mi meta es ahora mucho más grande. Es hacer del mundo entero una comunidad cristiana y transmitir el evangelio de santidad al mundo entero. Igualmente deseo que mis libros sean traducidos a diferentes idiomas y se distribuyan en todo el mundo. Hacer del Seminario Internacional Manmin un centro de instrucción mundial y, por supuesto, guiar a la mayor cantidad de almas a la Nueva Jerusalén, en especial a todos ustedes. Les digo algo, cuando encuentro a alguien que tiene fe, lo recuerdo en mi corazón y oro por ese hermano para que llegue a la Nueva Jerusalén. Lo ayudo, lo animo, planto fe en él y así lo guío a la Nueva Jerusalén y lo hago con gozo. Si yo lo puedo hacer, también ustedes lo pueden lograr. Solo síganme. Hermano, cuando era nuevo creyente, hice un voto a Dios de darle una cierta cantidad de dinero como diezmo. Quería ayudar a los que estaban enfermos, a las viudas y a la gente pobre. Ese era mi propósito al pedirle a Dios bendición financiera. Y yo creía que Dios me iba a bendecir. Cuando hice esa promesa de diezmar una cierta cantidad, era como el 20% de mis ingresos, pero jamás cambié de opinión. Algunas veces me fue algo complicado cumplir con mi palabra, pero jamás di menos de lo que había prometido.
siempre di algo más. Por eso, mi vida cristiana siempre ha sido una aventura. Me propuse una meta y la logré, y crecí en fe y en oración. Ya sabía cómo alcanzar mis metas y cuando lo hacía, me proponía un objetivo más grande. Esta ha sido y es una constante en mi vida de fe. Entonces, Dios obraba en mí y así llegué a tener este ministerio mundial, fundar un ministerio de comunicaciones internacional, dar ayuda social y enviar a misioneros a diversos países. Estos son logros que todos nosotros hemos alcanzado. Y déjeme decirle algo más. Dios nos bendecirá aún más a fin de alcanzar metas aún mayores. Y todos nosotros daremos testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Damas y caballeros, una pregunta. Luego de haber escuchado este mensaje, ¿les parece que vivir una recta vida cristiana es algo difícil o no? Si le parece difícil es porque mira las cosas del mundo. Pero si sus ojos estuvieran fijos en la Nueva Jerusalén y solo se enfocara en seguir hacia esa meta, no le resultará penoso hacerlo. Si en algún momento ha pensado que su vida en Cristo es algo dura, lo exhorto ahora mismo a desechar ese pensamiento. Otros quizás puedan pensar que para los demás vivir una vida cristiana es fácil, pero que para ellos no lo es. Mediten por qué dicen esto. Es porque todavía tienen esa lucha interna entre la carne y el espíritu. Si obedece la palabra de Dios, nada le resultará difícil de hacer. Una vez, el propietario de un canal de televisión me preguntó, ¿por qué no hace nada si lo han acusado injustamente? Debería defenderse y responderles con la misma moneda. Inmediatamente me di cuenta que ese propietario de televisión no había escuchado mis prédicas. Si lo hubiera hecho, no me hubiera preguntado eso. Yo le respondí, Dios dice que si alguien nos golpea en una mejilla, debemos poner la otra. Y si nos pide la capa, debemos entregar la túnica. Y si nos solicitan caminar una milla, debemos caminar 2. Dios nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. No debemos pagar ojo por ojo ni diente por diente. No obstante, esa persona no me entendió. Creía que lo que le decía era algo totalmente absurdo. Queridos hermanos, la palabra de Dios es la única verdad y su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta para nosotros. Le traerá paz y gozo obedecerla. Si puede poner la otra mejilla a los que lo han ofendido, han murmurado de usted o le han acusado falsamente, entonces Dios lo reivindicará. Usted habrá dado un amor que sobrepasa el sentido estricto de lo que es justo. Y reitero, Dios se lo retribuirá con creces, lo bendecirá abundantemente. Yo sabía esto, por eso no me defendí de esas falsas acusaciones. Dios Padre lo sabe todo, no hay nada secreto ni oculto para Él. Y al final la verdad siempre saldrá a luz. Dios consoló en ese momento mi corazón y me dio paz y gozo. Y además me bendijo abundantemente. Hermano, no es algo duro ni inútil vivir por la palabra de Dios. Tan solo obedezca con gozo y acción de gracias y viva de acuerdo a ella. Entonces, lo imposible se hará posible. Lo animo a que cambie de actitud. Lo animo a vivir una vida de fe en Cristo, pensando y creyendo que es algo maravilloso y no difícil hacerlo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el pasaje de hoy en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas,
¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Hermano, tal como cita la Escritura, no es difícil vivir una vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios. En especial en esta iglesia se les enseña la forma cómo llegar a la Nueva Jerusalén. Un hermano de esta congregación dijo que en esta iglesia uno ya encuentra el camino allanado para llegar al reino de los cielos. Es decir, que todos ya saben cómo correr esta carrera de fe con gozo y alegría porque su pastor ya recorrió esa misma senda. Sí, hermanos, ahora todos se han fijado la meta de llegar a la Nueva Jerusalén. Los animo a correr esta buena carrera de la fe con gozo y gratitud sin jamás darse por vencido ni cambiar de propósito u objetivo. Entonces, y solo entonces, lo podrán lograr. No es imposible, no toma tanto tiempo, ni es una carga tampoco. Este año, todos debemos marchar hacia adelante con gozo y alegría a fin de alcanzar el objetivo que es llegar a la Nueva Jerusalén. Espero que todos lo puedan lograr. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos corran esta carrera de fe con gozo y agradecimiento. Amados hermanos, ahora oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu inmenso amor. Que la palabra que hoy se ha predicado se haga fe, vida, fibra espiritual y un estilo de vida diario en cada uno de tus hijos. Hoy he compartido lo fácil que es vivir una recta y correcta vida cristiana. Todos deben tener una clara meta en su vida espiritual y correr de esa manera con determinación y firmeza hacia ese logro u objetivo sin cambiar ni dudar. Padre, bendice y ayuda a tus hijos para que puedan alcanzar la meta de la Nueva Jerusalén con gozo, alegría, fe y sobre todo con una inquebrantable voluntad en ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino
y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.